Hoy vamos a sumergirnos en 5 historias reales de las desapariciones más perturbadoras en el Sendero de los Apalaches. Estos casos involucran a excursionistas experimentados que se esfumaron repentinamente. Exploraremos los detalles de sus viajes, las investigaciones y las escalofriantes preguntas que quedan. Mantente atento mientras descubrimos los misterios detrás de estos casos inquietantes en uno de los senderos más famosos de América. Eran las 6:30 de la mañana del 22 de julio de 2013, cuando Geraldine Largay, conocida como Jerry entre sus amigos, partió del refugio Poplar Ridge en el oeste de Maine. Estaba en el Sendero de los Apalaches, una caminata larga y desafiante de más de 3.218 kilómetros desde Georgia hasta Maine. Jerry era una enfermera retirada de la Fuerza Aérea de Brentwood, Tennessee, e intentaba una caminata continua de todo el sendero en un solo viaje. Siempre fue conocida por su espíritu y determinación, pero tenía algunos desafíos. Tenía un pobre sentido de la orientación y sufría ataques de pánico. También le tenía miedo a la oscuridad y a estar sola. Pero ninguno de estos temores la había detenido en su sueño de recorrer el Sendero de los Apalaches. Jerry comenzó su viaje el 23 de abril de 2013, acompañada de su amiga Jane Lee. El plan era caminar juntas, encontrándose con George, el esposo de Jerry, en varios puntos del sendero donde él las reabastecería. Pero el 30 de junio, Jane tuvo que abandonar el sendero debido a una emergencia familiar. A pesar de las preocupaciones de Jane sobre la capacidad de su amiga para orientarse sola, Jerry decidió continuar en solitario. La mañana del 22 de julio, Jerry fue fotografiada por una excursionista llamada Dottie Rust. Fue tomada cerca de un refugio y sería la última imagen conocida de Jerry con vida. Planeaba caminar hasta el refugio Spaulding, a unos 9 kilómetros, y luego continuar hasta el cruce de la Ruta 27, donde George la esperaría. Mientras caminaba, Jerry salió del sendero para ir al baño. Esto la llevó a una serie de eventos desafortunados. Después de salir del sendero, se desorientó y perdió el rumbo. Alrededor de las 11 de la mañana, intentó enviarle un mensaje de texto a George. En problemas, salí del sendero para ir al baño. Ahora perdida. ¿Puedes llamar al AMC para ver si un mantenedor de senderos puede ayudarme? Al norte de Woods Road. Besos. Pero debido a la mala o inexistente señal, el mensaje nunca se envió. Continuó intentando encontrar el camino de regreso al sendero. Se movió a terrenos más altos, esperando una mejor señal para enviar sus mensajes de auxilio. Intentó enviar el texto 10 veces más en 1 hora y media sin éxito. El 23 de julio, Jerry intentó enviar otro mensaje a las 4:18 de la tarde. Perdida desde ayer, fuera del sendero 3 o 6 kilómetros o más. Llama a la policía para saber qué hacer. Besos. Nuevamente no se envió. Durante los días siguientes continuó enviando textos, cada uno una súplica de ayuda que nunca llegó a su destinatario. Mientras tanto, George se preocupaba cada vez más. Para el 24 de julio, reportó a Jerry como desaparecida, lo que provocó una de las operaciones de búsqueda más grandes y extensas en la historia del Servicio de Guardabosques de Maine. La búsqueda involucró a guardabosques, policías estatales, guardaparques nacionales, departamentos de bomberos, aviones de búsqueda y equipos K-9. Pero las fuertes lluvias oscurecieron cualquier rastro, y el paradero de Jerry siguió siendo un misterio. La situación de Jerry era desesperada. Tenía algunos suministros, una tienda de campaña, una manta Mylar, equipo para lluvia, una pequeña cantidad de comida y agua, pero estos solo durarían un tiempo limitado. Acampó en una parte densa del bosque, cerca de la propiedad de la Marina de Estados Unidos, un área utilizada para entrenamiento de supervivencia y de difícil acceso. Intentó hacerse visible encendiendo pequeños fuegos, pero el denso dosel sobre su campamento ocultaba su ubicación de las búsquedas aéreas. En su diario, Jerry documentó su lucha. El 6 de agosto, escribió una súplica desgarradora. Cuando encuentres mi cuerpo, por favor llama a mi esposo George y a mi hija Kerry. Será la mayor bondad para ellos saber que estoy muerta y dónde me encontraron, sin importar cuántos años pasen. Por favor, envía el contenido de esta bolsa a uno de ellos. A pesar de su situación, continuó escribiendo en su diario, con entradas registradas hasta el 18 de agosto, casi un mes después de desaparecer. Los esfuerzos de búsqueda continuaron. Los equipos se acercaban a menos de 91 metros de su campamento, pero el bosque y la ubicación oculta de Jerry impidieron que la encontraran.
Eventualmente, la búsqueda oficial se redujo, aunque el servicio de guardabosques y otros voluntarios continuaron siguiendo pistas y consejos. El 14 de octubre de 2015, más de 2 años después de la desaparición, un guardabosques de la Marina de Estados Unidos encontró su campamento. Halló una tienda de campaña aplastada, una mochila verde y un cráneo humano con un saco de dormir alrededor. El teniente Kevin Adam, una de las figuras clave en los esfuerzos de búsqueda, llegó a la escena y estaba casi seguro de que los restos eran de Jerry. El campamento, ubicado a menos de 2 millas del sendero de los Apalaches, era difícil de ver a menos que estuvieras justo al lado. Jerry había construido un área de descanso con pequeños árboles, agujas de pino y posiblemente algo de tierra para mantener su tienda seca. También había atado una manta espacial entre ramas para proporcionar algo de cobertura. Los árboles cercanos mostraban signos de intentos de fuego hechos por humanos. El servicio de guardabosques confirmó más tarde que los restos eran de Jerry. Un médico forense determinó que había muerto por exposición y falta de alimentos. Sus suministros se habían agotado y, a pesar de sus esfuerzos por pedir ayuda, permaneció invisible e inaudible en el denso bosque. El 23 de julio de 2019, Jeffrey Aylward, un bombero retirado de 63 años de Plymouth, Massachusetts, envió un mensaje de texto a su familia. Estaba caminando por el sendero de los Apalaches desde New Hampshire hasta el monte Katahdin. En el mensaje dijo que debería salir en unas 4 horas en la ruta 17 cerca de Rangeley, Maine. Esa fue la última vez que alguien supo de él. Conocido en el sendero como Dusty Pilgrim, Jeffrey era un excursionista experimentado. Había estado recorriendo los 3.508 kilómetros del sendero desde Georgia hasta Maine en secciones desde 2015. Comenzó esta última etapa el 1 de julio, decidido a cumplir su objetivo. Su familia lo reabastecía cada 8 días. Pero a medida que los días se convertían en semanas sin noticias de él, la preocupación aumentó. Fue reportado como desaparecido por su esposa Ann y su hijo Nick el 3 de agosto. No habían sabido de él en 13 días, lo cual era inusual incluso para Jeffrey, quien era diabético y tenía un historial de problemas de salud recientes. A pesar de su condición, amaba el aire libre y veía el sendero de los Apalaches como una liberación de sus años de servicio militar y de bombero. Su amigo Sam Ducharme, que caminó los primeros 643 kilómetros del sendero con él en 2015, lo describió como el Clint Eastwood del sendero. Era alto, tenía una mirada entrecerrada y una presencia imponente, pero cuando hablaba quedaba claro que era el tipo más amable del sendero. El servicio de guardabosques de Maine lanzó una búsqueda. Distribuyeron información sobre Jeffrey a las personas a lo largo del sendero, esperando que alguien lo hubiera visto o hablado con él. Los excursionistas informaron haber visto una tienda solitaria a unos 45 metros del sendero cerca de un mirador popular llamado Height of Land. El 5 de agosto, un guardabosques llamado Kyle Hladick encontró el cuerpo de Jeffrey dentro de esa tienda. Fue un descubrimiento desgarrador para su familia y amigos. La tienda estaba ubicada a unas 0.2 de milla al oeste de la Ruta 17, un lugar que Jeffrey mencionó en su último mensaje. El servicio de guardabosques de Maine informó que había muerto debido a una condición médica. No encontraron signos de juego sucio. Su certificado de defunción enumeraba una condición que típicamente causa ataques cardíacos y su diabetes como las causas principales de la muerte. Unos 4 meses después, surgió otro hallazgo: alcoholismo agudo y crónico. Se mencionó como una causa contribuyente. Este reclamo sorprendió a Ann. Jeffrey no había bebido alcohol desde su diagnóstico de diabetes hacía aproximadamente 15 años, y no se encontró alcohol en su tienda. El hallazgo se basó en un nivel de alcohol de casi 0.13, más del 61% sobre el límite legal para conducir, encontrado en sangre tomada de su cavidad torácica durante la autopsia el 6 de agosto. Este resultado fue cuestionado por expertos, incluido el toxicólogo forense Jim Wigmore de Toronto y el Dr. Donald Jason, ex médico forense en Nueva Jersey. Concluyeron que el nivel de alcohol se debía al proceso natural de descomposición, no al consumo real de alcohol. Su conclusión se basó en la cantidad de tiempo que había pasado entre la muerte de Jeffrey y la autopsia. Para cuando se encontró su cuerpo, podría haber estado muerto casi 2 semanas. El proceso de descomposición a veces produce niveles de alcohol en sangre tan altos como 0.20. La diabetes de Jeffrey habría hecho que su sangre fuera más azucarada, promoviendo la formación de alcohol después de la muerte.
El médico forense jefe, el Dr. Mark Flomenbaum, mantuvo los hallazgos originales. Ann ha estado trabajando para que se elimine este hallazgo. Cree que empaña la imagen de Jeffrey y no refleja la verdad sobre su vida y muerte. El certificado de defunción menciona que su hígado estaba normal, lo cual es inconsistente con alguien que tenía alcoholismo agudo y crónico. El alcohol encontrado en su sangre probablemente fue el resultado de cambios post-mortem en lugar del consumo real de alcohol. Ann continúa luchando para limpiar el nombre de su esposo. Jeffrey Aylward era un hombre al aire libre, alguien que amaba la naturaleza y encontraba consuelo en el sendero. Su amigo Ducharme recordó cómo él hablaba con orgullo de su ciudad natal Plymouth. Jeffrey se retiró del Departamento de Bomberos de Plymouth como teniente en 2014 después de 29 años de servicio. También era veterano del ejército. El nombre Dusty Pilgrim era un guiño a sus raíces. Jeffrey y Ann tenían planes para el futuro. Querían vender su casa y mudarse a una cabaña en las montañas Smoky de Tennessee, una vez que completara el sendero de los Apalaches. Pero ahora, Ann no puede verse allí sin él. Su familia lo enterró en un cementerio militar en Massachusetts, honrando su servicio y vida. Era la mañana del 9 de julio de 2023 cuando Robert Kerker, un excursionista experimentado de 67 años de Rhinebeck, Nueva York, fue visto por última vez en el Inn at Long Trail en Killington, Vermont. Conocido por su nombre de sendero Steady Eddie, había estado recorriendo la mitad norte del sendero de los Apalaches desde el 1 de junio. Este sendero, una caminata de aproximadamente 3.540 kilómetros desde Georgia hasta Maine, era la pasión de Kerker y dedicaba gran parte de su tiempo a ello. Tenía el hábito de registrarse con su familia cada semana, pero esta vez el registro nunca llegó. Kerker dejó el Inn at Long Trail con planes de llegar al Stony Brook Shelter en el sendero de los Apalaches. El clima parecía prometedor al principio, pero pronto los cielos se oscurecieron cuando comenzó una lluvia intensa, lo que llevó a inundaciones masivas en todo Vermont. La lluvia comenzó el 9 de julio y continuó intensificándose, convirtiendo senderos y arroyos en torrentes peligrosos. El Stony Brook, un cruce de agua generalmente manejable en el sendero, se volvió traicionero. El 10 de julio, Vermont experimentó inundaciones catastróficas. Los arroyos y ríos crecieron, arrasando puentes e inundando hogares. Las lluvias intensas convirtieron el cruce de Stony Brook en un desafío peligroso para cualquier excursionista. Para el 14 de julio, la familia de Kerker se preocupó. No había llegado a su reserva de hotel en el Norwich Inn y no había comunicación de su parte desde que dejó Killington. Lo reportaron como retrasado al Servicio de Parques Nacionales y la Policía Estatal de Vermont fue llamada para ayudar con la búsqueda. Los esfuerzos de búsqueda fueron extensos e involucraron múltiples agencias, incluido el equipo de búsqueda y rescate de WSP, Búsqueda y Rescate de Killington, el Departamento de Policía de Killington, el Departamento de Vehículos Motorizados y la Búsqueda y Rescate K9 de Nueva Inglaterra. Examinaron los senderos y vías fluviales, centrándose particularmente en las áreas afectadas por las recientes inundaciones. El 28 de julio surgió una pista significativa. Un testigo informó haber visto a Kerker en el Stony Brook Shelter la noche del 9 de julio. Esta fue la última visión confirmada de él. El testigo describió el clima severo y cómo las aguas de la inundación habían hecho que el cruce de Stony Brook fuera extremadamente peligroso. Con esta información, los equipos de búsqueda intensificaron sus esfuerzos alrededor de Stony Brook. Alrededor de las 2:30 de la tarde del 28 de julio, después de horas de búsqueda, un miembro del equipo de búsqueda y rescate de Killington encontró el cuerpo de Kerker a unos 2 kilómetros río abajo de donde el sendero cruzaba el arroyo. La ubicación era difícil de acceder y la recuperación requirió esfuerzos coordinados. El descubrimiento trajo un cierre sombrío a la búsqueda. Una autopsia realizada por la oficina del médico forense jefe confirmó el 1 de agosto que la muerte de Kerker se debió a ahogamiento. El informe indicó que la causa de la muerte fue un accidente, probablemente causado cuando Kerker fue atrapado en las fuertes corrientes del arroyo durante la inundación. Esta fue la segunda muerte confirmada en Vermont relacionada con las severas inundaciones. Las intensas condiciones meteorológicas habían creado un entorno peligroso para todos en el área, incluidos excursionistas experimentados como Kerker. El Green Mountain Club, que mantiene el sendero en Vermont, expresó sus condolencias.
La pérdida de Steady Eddie se siente en toda la comunidad del sendero, dijo Mike DeBonis, director ejecutivo del club. Nuestras más sinceras condolencias para su familia, amigos y compañeros de caminata. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde del 19 de febrero de 2020, cuando el jefe de bomberos del condado de Dawson, Danny Thompson, anunció el trágico fin de una masiva operación de búsqueda. El cuerpo de Eddie Nun Onis Nunkester, un excursionista de 60 años de Eden, Carolina del Norte, había sido encontrado cerca del sendero Hike Inn en el Parque Estatal Amicalola Falls, Georgia. Eddie había iniciado una caminata hacia el norte en el Sendero de los Apalaches solo 5 días antes, pero lo que debía ser la aventura de su vida terminó en tristeza. Fue recordado por su familia y amigos como un hombre que amaba la naturaleza. No se tomaba la vida demasiado en serio y siempre encontraba alegría en el mundo que lo rodeaba, ya fuera durmiendo bajo las estrellas o recorriendo largos senderos. Su obituario pintó el cuadro de un hombre feliz y despreocupado, amado por muchos por su lealtad y amabilidad. Era el tipo de amigo en el que podías confiar, incluso para las tareas más simples, como mover muebles, y todo lo que pedía a cambio era un buen desayuno o una cerveza fría. El 14 de febrero de 2020, Eddie comenzó su ambicioso viaje desde el sendero de aproximación en el Parque Estatal Amicalola Falls. Planeaba caminar por el Sendero de los Apalaches hasta Maine, pero las cosas empeoraron solo 2 días después de su caminata. El 16 de febrero, un amigo del hombre llamó al 911 preocupado por la salud de Eddie. Minutos después, el propio Eddie llamó también, sonando confundido y desorientado. No pudo decirle al despachador su ubicación, lo que marcó el inicio de una desesperada operación de búsqueda. La hija de Eddie, Kristen Pate, expresó su dolor en una publicación en Facebook dirigida a la comunidad de senderistas, agradeciendo a todos por su apoyo y amor durante el difícil momento. La familia estaba devastada, pero encontró algo de consuelo al saber cuánto lo amaba su comunidad. Las autoridades movilizaron una búsqueda para Eddie. El terreno donde había desaparecido fue descrito como difícil, con altas pendientes y condiciones traicioneras empeoradas por la lluvia intensa, relámpagos y temperaturas congelantes. Más de 130 buscadores de múltiples agencias trabajaron, enfrentando estas duras condiciones con la esperanza de encontrarlo con vida. Sus esfuerzos fueron obstaculizados por el clima severo, haciendo la búsqueda aún más desafiante. El 17 de febrero, el personal del Lenfoot Hike Inn encontró algunas de las pertenencias de Eddie cerca del sendero Hike Inn. Este descubrimiento renovó la esperanza e intensificó los esfuerzos de búsqueda. Se trajeron 6 equipos K9 para buscar en una gran área alrededor del sendero de aproximación en el Parque Estatal Amicalola Falls. La búsqueda continuó durante toda la noche del lunes y la mañana del martes, a pesar del deterioro de las condiciones climáticas. Danny Thompson, el jefe de bomberos del condado de Dawson, elogió a los buscadores por sus esfuerzos incansables, reconociendo el terreno difícil y el clima severo que enfrentaron. El 18 de febrero, la Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia se unió a la búsqueda, agregando más recursos a la ya extensa operación. Los voluntarios de la comunidad también estaban ansiosos por ayudar, demostrando el fuerte sentido de solidaridad entre los senderistas y los locales. A pesar de estos esfuerzos, la situación parecía sombría. La familia de Eddie había compartido con las autoridades que no tenía problemas médicos conocidos, pero había preocupaciones sobre una posible demencia de aparición temprana. En los últimos meses, la familia y los amigos habían notado señales que les preocupaban, aunque Eddie no había sido diagnosticado formalmente. La búsqueda llegó a una conclusión trágica el 19 de febrero, cuando encontraron su cuerpo. Su hermano Wesley, que había estado activamente involucrado en la búsqueda, agradeció a los buscadores con lágrimas en los ojos. Al final del día, nuestro objetivo era traer a Eddie a casa, y pudimos hacerlo, dijo Wesley. A pesar de su dolor, encontró consuelo al saber que estaba en un lugar mejor ahora. Las autoridades no sospechaban juego sucio en la muerte, pero la causa exacta seguía siendo desconocida. El cuerpo fue llevado al laboratorio de criminalística de la Oficina de Investigación de Georgia para una autopsia. El jefe Thompson enfatizó que la muerte no parecía sospechosa, pero la comunidad quedó con muchas preguntas. La muerte de Eddie fue un golpe duro para sus seres queridos. Fue recordado como un amigo confiable y leal, siempre dispuesto a ayudar a los demás, incluso si eso significaba incomodidad para él mismo.
Sus visitas a Goodwill fueron recordadas con cariño, y sus comentarios humorísticos sobre las gangas que encontraba allí dejaron una impresión duradera en quienes lo conocieron. Era temprano el 4 de octubre de 2019 cuando Michael Kaiser, de 56 años, partió para una corta caminata por el Sendero de los Apalaches en Pensilvania. Conocido por su amor por el senderismo, Michael había planeado un viaje de 2 días. Era un excursionista experimentado sin problemas médicos o psicológicos conocidos, lo que hizo que la noticia de su desaparición fuera aún más sorprendente para quienes lo conocían. Michael Kaiser vivía en Newportville, en el condado de Bucks, Pensilvania. Era padre de 4 hijos y una figura conocida en la comunidad local de senderismo. A menudo participaba en caminatas organizadas por el Club de Senderismo de Allentown, donde su experiencia y conocimiento eran respetados. Su familia lo describía como una persona cuidadosa y metódica, rasgos que hacían que su repentina desaparición fuera aún más desconcertante. La mañana del viernes, Michael condujo su Ford F-150 hasta el inicio del sendero en el municipio de Lynn. Su plan era explorar el área alrededor de Bear Rocks. La familia de Michael estaba acostumbrada a sus excursiones y confiaba en su experiencia. Esperaban que regresara el domingo 6 de octubre. La caminata comenzó sin problemas. El sábado 5 de octubre, Michael envió a su hermano una foto desde Bear Rocks. Esta comunicación tranquilizó a su familia, sabiendo que estaba seguro y disfrutando de su caminata. Sin embargo, esta sería la última vez que alguien supo de Michael. Para el domingo, el celular de Michael había dejado de emitir señales y no hubo más actualizaciones. El hermano de Michael, preocupado por la falta de contacto, intentó llamarlo y enviarle mensajes repetidamente, pero no hubo respuesta. Para el martes 8 de octubre, sin noticias del hombre, su hermano decidió reportarlo como desaparecido al Departamento de Policía de Bristol Township. La policía actuó de inmediato. Dada la última ubicación conocida de Michael y la foto que había enviado, la búsqueda se centró en torno a Bear Rocks. Varias comisarías de la Policía Estatal de Pensilvania, incluidas las de Bethlehem, Fogelsville, Frackville y Lehighton, se unieron al esfuerzo. El Servicio de Parques Nacionales también ayudó. Los equipos de búsqueda recorrieron el área, buscando cualquier señal de Michael. El miércoles 9 de octubre, las autoridades encontraron el Ford F-150 de Michael cerca de Bay Coven Road, cerca de Bear Rocks. Este hallazgo confirmó que Michael había estado en el área que había indicado en su última comunicación. Los equipos de búsqueda intensificaron sus esfuerzos, peinando el sendero y las áreas circundantes en busca de cualquier rastro del excursionista desaparecido. Al día siguiente, jueves 10 de octubre, alrededor de las 12:30 del mediodía, los buscadores hicieron un macabro descubrimiento. El cuerpo de Michael Kaiser fue encontrado en el fondo de un terraplén de 9 metros cerca de Bear Rocks. La noticia fue devastadora para su familia y los equipos de búsqueda que esperaban un desenlace diferente. Las circunstancias exactas de la muerte de Michael no estaban claras. La Policía Estatal de Pensilvania indicó que no había peligro para el público y que su muerte parecía ser un accidente. No se sabía si el hombre se había caído por el terraplén o si un episodio médico había llevado a su caída. No se realizó una autopsia, dejando algunas preguntas sin respuesta. El Club de Senderismo de Allentown expresó su conmoción y tristeza por la muerte de Michael. Reiteraron que era un excursionista experimentado sin problemas de salud conocidos. Susan Goss, portavoz de la familia Kaiser, emitió un comunicado agradeciendo a todos los que participaron en la búsqueda y compartieron información en las redes sociales. Enfatizó que Michael amaba el área donde había estado caminando y que era un lugar que él apreciaba.